Hola, mi nombre es Zaira Cantú, soy psicóloga clínica y especialista en familias y prevención de la violencia. El día de hoy les voy a hablar de algo que pasa muy cotidianamente, pero de lo cual se sabe muy poco. Interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? El concepto surge en 1989 por la académica Kimberly Crenshaw. Ella se da cuenta que hay unas situaciones jurídicas en las que ciertas mujeres estaban siendo doblemente oprimidas. En este caso, las mujeres estaban siendo oprimidas por cuestiones de género, o sea, por ser mujeres, y por cuestiones de raza, o sea, por ser afroamericanas. Esto les conllevó a una serie de conflictos en su vida laboral, en las cuales ellas fueron despedidas sin motivo y ante la cual la ley no tenía un respaldo para protegerlas. Entonces, la interseccionalidad es básicamente cuando se interponen dos o más condiciones en las cuales se crea una posición o una identidad de mucha mayor vulnerabilidad. Esto está causando mayores injusticias. Esto quiere decir que las personas que están articuladas en esta intersección sufren más de un tipo de injusticia. ¿Pero por qué quiero hablar de esto? Pues verán, las mujeres lesbianas también sufren una interseccionalidad. Por un lado, como se habló, por cuestiones de género, en este caso por ser mujeres, y por otro lado, por discriminación de orientación sexual, en este caso, por no ser heterosexuales. Entonces, ellas también viven diferentes tipos de vulnerabilidades muy específicas a ellas, que no las sufren las mujeres heterosexuales o los hombres homosexuales. En las mujeres lesbianas existe una doble devaluación o una doble opresión, y esto es si es que no existen otras condiciones que las pudieran oprimir, como lo son la etnia, la edad, la clase social, el cuerpo o cualquier otra situación que las pudiera poner en situaciones de vulnerabilidad. En este caso yo les voy a hablar de la lesbofobia en particular. La lesbofobia es una palabra que se divide en dos. Viene de la palabra lesbiana, que básicamente significa que es una mujer que le gusta relacionarse afectiva y o sexualmente con otra mujer. Por otro lado, la palabra fobia, que significa que es un miedo o una aversión hacia cierta cosa, en este caso, hacia las lesbianas. Entonces, lo que se puede decir de la lesbofobia es un odio o una aversión hacia las lesbianas. Ahora, tú pudieras pensar, bueno, pero ya existen leyes que protegen a las mujeres contra la violencia y también ya existen leyes que protegen a los homosexuales y sus derechos. Entonces, ¿cuál es el problema con las mujeres lesbianas? La realidad es que sí existen estas leyes, pero vamos a ser un poco sinceros. Nuestro sistema judicial no es exactamente el mejor. En efecto, existe una ley general de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Sin embargo, seguimos experimentando 10 feminicidios al día. Por otro lado, existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos que puede proteger a los homosexuales y sin embargo hay altos índices de discriminación que se viven día a día. Entonces, por eso es importante hablar del tema, porque sigue siendo un problema a pesar de que existen leyes que protegen a estos dos lados. Existen vacíos en estas mismas leyes. Ahora, bueno, ok, vamos a decir, qué bueno que existen estas dos leyes. Por un lado la protegen por ser mujer y por otro lado la protegen por ser homosexual. Pero el punto aquí es que no existen leyes que las protejan por ser mujeres homosexuales. Entonces las ponen en un punto de vulnerabilidad en las que las lleva a espacios o a lugares en los que pueden vivir violencias y discriminaciones muy específicas. Por ejemplo, les voy a hablar de una en particular que es muy fuerte, que es frecuente, de la que se habla poco, pero que es necesario concientizar. Existen las famosas terapias de conversión. Estas terapias de conversión por lo general se llevan a cabo a través de medios religiosos, no siempre son así, pero bueno, en estas terapias de conversión se llevan a cabo muchas acciones que pueden ser muy agresivas e incluso pueden llegar a ser ilegales. Dentro de estas terapias se lleva a cabo algo que se llama violaciones colectivas de conversión. Básicamente lo que quiero decir es que si hay una mujer lesbiana,
se basan en la idea de que es lesbiana porque nunca ha estado con un hombre o ha mantenido relaciones sexuales con un hombre, entonces se le obliga a tener relaciones sexuales con un hombre para que deje de ser lesbiana. En otras palabras, se la viola para que deje de ser lesbiana. Esto, si bien sí sucede en algunas terapias de conversión, también sucede en ámbitos sociales. Puede suceder en la calle, puede suceder en los bares y desafortunadamente es muy frecuente que suceda en las familias. Esta vulnerabilidad sucede específicamente en la intersección de mujeres lesbianas. Ahora, hay que aclarar que obviamente estos métodos no funcionan. A raíz de una violación, la mujer no deja de ser lesbiana. Lo único que genera son traumas, daños físicos, problemas de salud mental y en muchas ocasiones ha llegado a ocurrir situaciones de suicidio por este tipo de conductas que se creen legítimas porque se está viviendo esta intersección de una misoginia, de un odio hacia la mujer, pero también una homofobia, ¿no? de una aversión hacia la homosexualidad. Ahora, quiero resaltar que este tipo de violaciones que viven las mujeres lesbianas no es ni más ni menos importante a las otras 58 violaciones que se viven al día en México. Lo que quiero decir es que en el marco jurídico existen huecos en los cuales no hay leyes o no hay políticas que protejan estos delitos específicos hacia mujeres lesbianas. Este caso de las violaciones de conversión es solo un ejemplo de las muchas cosas que se viven en esta intersección. Algo muy frecuente también es el acoso sexual, un poco diferenciado que se vive desde la heterosexualidad. En el acoso sexual suele haber un hostigamiento, por lo general por parte de un hombre, en el cual se le insiste que pues intente tener algo con él para que vea que no es lesbiana, o para que pruebe que no es lesbiana, o para que pruebe que sí le gustan los hombres. Este acoso es, como mencionaba, es un hostigamiento muy frecuente, por un lado, y por otro lado es también muy frecuente que suceda que se asuma que la mujer lesbiana es un objeto para cumplir una fantasía sexual, como lo serían los tríos o las orgías. El sesgo que se tiene del conocimiento de esta interseccionalidad que es entre machismo, misoginia y homofobia afecta directamente a la vida de las lesbianas de manera cotidiana. Esto imposibilita ver muchas de las cuestiones que se viven dentro del ámbito lésbico, como lo es lo que sería la violencia de género que se vive en las relaciones sexoafectivas entre mujeres. ¿Por qué esto es tan importante? Se sabe que lo que no se ve no se nombra, y lo que no se nombra no se puede solucionar. Es necesario ver que esto está pasando para entonces poder hacer algo al respecto. Los casos de lesbofobia se tienen que abordar como tal, no como una discriminación por orientación sexual o por una violencia por cuestiones de género. Se tienen que abordar por su condición de articulación entre ambas opresiones. Tenemos que recordar que las mujeres somos un grupo muy diverso y que todas estamos atravesadas por diferentes cuestiones. No solo existe un tipo de mujer, sino somos una diversidad tan amplia que nos atraviesan diferentes condiciones y estas diferentes condiciones nos posicionan en cuestiones o de opresión o de privilegios. Hablar de lesbofobia es hablar de que se viven discriminaciones y violencias de manera simultánea y se tienen que hablar como tal. Hay que darles un nombre, hay que darles un espacio para ser vistas. No se trata de sumar dos discriminaciones, se trata de dar lugar a esta desigualdad y dándole lugar a esta desigualdad, buscar una solución específica a esta desigualdad. Necesitamos más categorías jurídicas concretas que eviten estas omisiones y entonces eliminen nuestro miedo a denunciar. Te recuerdo, te estuvo platicando Zaira Cantú como parte del programa de la especialidad en familias y prevención de la violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.